Bueno, estamos de vuelta y estamos de vuelta con el candidato de Sumar. Decíamos que había sido una sorpresa para el resto de los candidatos en el debate que tenía lugar este martes en el Centro Insular de Juventud. Fernando Letán, conocíamos su perfil en las pasadas elecciones, las del 28 de mayo, cuando acudía con Drago Verdes Canarias. Aseguraba que era por el hartazgo y además un poco por la orfandad en la que se encontraban algunos jóvenes de Fuerteventura, donde no encontraban su sitio en ninguna de las organizaciones políticas y sí lo habían encontrado en Drago Verdes Canarias. Bueno, fruto de esa coalición, de ese gran paraguas que ha creado Yolanda Díaz a través de Sumar, Drago Verdes forma parte y Fernando Letán, su perfil ha sido elegido para ser el candidato al Senado por Fuerteventura. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Nuria, muchas gracias por esta invitación de nuevo. Bueno, vamos a hablar del debate, por ejemplo, ¿no? De las impresiones, porque claro, Peña Armas, Paloma Hernández, Isaí Blanco son personas que se han enfrentado ya a otros debates, llevan muchos años en política, pero no es el caso de Jorge Marante, que bueno, sí ha estado dentro del Partido Popular, pero no en esa primera línea, y no es el caso de Fernando Letán, de su caso, ¿no? ¿Cómo fueron esos días y cómo se enfrentó a este debate? Pues la verdad es que fue muy duro, como dicen, no he estado nunca vinculado a la política, ni siquiera en la pasada campaña. Bueno, estaba en listas, número 2 al Parlamento por la lista insular, pero que obviamente era un puesto casi de cola, ¿no? Porque era difícil salir. Entonces, como persona que no ha estado nunca en la política, pues enfrentarse a un debate era algo que realmente uno le tiene respeto, se lo tiene que preparar mucho. Además, lo tenía que compaginar con mi vida laboral. Sigo trabajando todas las mañanas en un taller de rotulación, con mi vida familiar. Tengo 2 niños pequeños que todavía, además, el mayor, que tiene 3 años y medio, está en esa etapa de papá, de llamarte 80 veces al día. Y entonces, compaginando todo eso, sacando los huequitos que se podía, estudiando los programas, porque claro, había que recuperar también el programa de Drago Canarias, que por un acuerdo bilateral con Sumar queda vigente todo eso, con el programa de Sumar. Creo que ambos documentos rondan las 160 páginas. Pues leyéndolo todo, buscando resúmenes. O sea, un trabajo muy duro para una persona que no ha estado en política. Y ¿no? además, como dice, el resto de candidatos ha tenido gestión y realmente dedican más parte de sus intervenciones a proteger o defender su gestión, a atacar la gestión de los demás. Y yo, desde mi perfil, la verdad es que lo que intentaba era explicar el programa de Sumar. Explicar el programa de Sumar, que ha llegado después de un proceso que ha sido, bueno, pues decía Yolanda Díaz, yo quiero, hace un año, ¿no? Decía, yo quiero escuchar a la gente y saber si la gente quiere ir unida. Y eso la llevó a hacer una gran gira por todos los territorios. De hecho, estuvo en Las Palmas precisamente con este asunto. Y al final ha conseguido que una gran coalición, que ya era una suma de muchos partidos, Drago Verdes Canarias, vaya en esa candidatura. Sí, bueno, en verdad hay que tener en cuenta que Drago Verdes Canarias ya era una coalición entre Drago Canarias, que es el proyecto Alberto Rodríguez, estaban también los Verdes, Equo, y en Sumar, cada uno de estos partidos se incorpora a Sumar desde su propia forma. O sea, no entró la coalición Drago Verdes Canarias dentro de Sumar, sino Drago Canarias dentro de Sumar, igual que Podemos entró dentro de Sumar, Izquierda Unida entró dentro de Sumar. Hay que tener en cuenta que esta confluencia es de todos esos partidos que las municipales también crearon sus pequeñas confluencias, pero que cada uno negoció su participación por separado. Por eso también, por ejemplo, en el caso de Las Palmas, que en Gran Canaria, que hay varias fuerzas, en todos los actos y tal, se reparte mucho la cuota para que se demuestre esa representatividad de todas las fuerzas. Y la verdad es que lo que decía fue eso que se llamó el proceso de escucha. Estuvo un año entero recorriendo España y escuchando a gente de la sociedad civil. Por ejemplo, en el acto de Gran Canaria fue a Cicele, contó allí la experiencia, lo que conocía lo que le contaban sus padres, sus abuelos. Hubo más personas del ámbito cultural, del ámbito artístico, en todos estos procesos de escucha. Y bueno, era la forma de una candidata que realmente es ministra de Trabajo, o sea, está muy al día de lo que pasa en España, pero bueno, al presentarse de esta forma como una coalición que tocó a la puerta sobre todo a muchos partidos regionalistas, pues bueno, conocer esas realidades de toda España y no solo de Madrid. Bueno, ya gallega, tampoco es que esté madrileña, claro. Exacto. Bueno, vamos a hablar de las prioridades desde el punto de vista de una persona que concurre por primera vez en una lista tan importante como es el Senado y conoce la realidad de Fuerteventura como
persona que ha estudiado aquí, que ha decidido quedarse aquí, crear su familia aquí y además activista, ¿no? Porque Fernando Letán está metido en muchos asuntos a la vez. Bueno, lo de activista, hay que tener en cuenta que hay gente mucho más activista que yo. Yo siempre he colaborado, participado, por ejemplo, en manifestaciones, pero quiero que se sepa que hay una gente por encima y en Drago tenemos a mucha gente, por ejemplo, de FEQUEN, de Tejedoras Subversivas, de Coordinadora Tindaya. Hay un montón de gente ahí que realmente hace una labor intensa en los movimientos activistas y yo lo has nombrado varias veces, pero bueno, que conste que hay gente muy por encima, que yo siempre he participado allí donde he podido, pero la verdad es que ahora uno valora muchísimo ese trabajo de esa gente que se informa, que saca adelante. Agonane, por ejemplo, y FEQUEN en las alegaciones de Drillman hicieron un trabajo extensísimo. Hay que tener en cuenta que hay gente de la población civil dedicando muchas horas de su vida, mucho trabajo, a hacer cosas por el bien común sin recibir un duro a cambio. Sí, exacto, o sea, por eso que la gente valore toda esa aportación que está haciendo lo que se llama la sociedad civil organizada y hay que hacer un llamamiento a toda esta gente que no ve solución en la política, que sepa que desde la sociedad civil organizada también se consiguen muchas cosas. Se han conseguido cosas, ¿eh? Claro, y por supuesto la gente valora que hay gente ahí detrás y bueno, también llamar eso a que se implique, aquel al que le guste el patrimonio, bueno, pues tiene ahí la asociación FEQUEN, aquel que esté preocupado por el medio ambiente, pues tiene a Agonane, Ecologistas de Nación, que participen en esos movimientos porque la verdad es que quien tenga tiempo y disponibilidad, yo la verdad es que ahora mismo con los 2 niños y con tal, no puedo implicarme en muchas cosas más, pero un llamamiento a que es muy interesante participar de esas cosas y todos esos colectivos están deseando recibir savia nueva también. Bueno, aparte de todo eso, que es una labor más social y más reivindicativa, Fernando Letán forma parte de la banda, ¿no? De música. Sí, la banda de la escuela. De la escuela de música. Apostó con el director anterior y con el actual por crear una Big Band. Sí. Aquí en Fuerteventura, por aunar. O sea, siempre veo sumar. En todos lados veo sumar, ¿no? Claro, porque es juntar todos esos músicos que han terminado su formación, se han hecho mayores y se han quedado un poco aislados. La Big Bang, al fin y al cabo, es eso. Sí, la Big Bang es un proyecto interesantísimo porque es un tipo de agrupación muy complicada. O sea, es como el máximo exponente de la agrupación más grande de jazz. Y entonces requiere un tipo de perfil de músico muy, muy concreto que quizá en Fuerteventura no todos somos. Por ejemplo, yo mismo me confieso que no soy un gran experto de jazz. O sea, estoy muy agradecido de formar parte, estoy aprendiendo ahí, pero obviamente en otras ciudades donde sí hay una cantera de músicos enorme, una Big Band, son músicos de jazz muy potentes porque hay muchos solos, hay muchas... Bueno, por eso en Fuerteventura es un reto y es un mérito haber conseguido hacer una Big Band con los pocos músicos que hay aquí, sobre todo de viento, porque es lo que pasa en esta isla. Lo hablamos una vez que yo vine aquí con los profesores de música, que hablábamos de fomentar los instrumentos de viento. Digo, señores, es que aquí hay futuro, porque es que, por ejemplo, trompetistas hay muy pocos, o sea, con los dedos de una mano. Sí. Y entonces conseguir montar una Big Band que necesita mínimo 3 trompetas, 3 trombones, 5 saxos, batería... Fue un mérito, Javier Santos lo consiguió. Bueno, que sepas que también la idea de la Big Band nos vino a los dos a la vez. Estábamos en el castillo viendo a la Gran Canaria Big Band, yo estaba en la playa, yo estaba por una zona, él por otra, pero yo estaba haciendo números diciendo, a ver, Luis, Davor, yo... Uy, parece que sale. Y le escribo a Javi, creo que salen las cuentas para montar. Y él a la vez dice, estaba pensando lo mismo, estaba echando cuentas. Y al final salió... se ha movido ya gente, hemos tenido relevos, por ejemplo, Guillermo, que era nuestro bajista, empezó un proyecto nuevo de música latina allí en su pueblo, en Gran Tarajal. Tenemos una bajista nueva que es Arancha, la profesora de la escuela. Ha habido relevos, pero la formación se mantiene y hay proyectos futuros muy interesantes. Bueno, si hablamos de la Big Bang, si hablamos de formaciones o seguir sumando ese talento para la trompeta o para el piano con Guineo Colectivo, por ejemplo, que también fue una plataforma. Sí, Guineo Colectivo fue un proyecto muy bonito porque era una banda musical, pero realmente estaba muy activa también en todas las iniciativas sociales. Las letras, en su mayoría de José, el batería cantante, y algunas otras también de Asisele, la bajista, muy reivindicativas, por ejemplo, con el tema Tindaya, con la inmigración, con el Sáhara. Bueno, todas las letras eran reivindicativas, había alguna más festiva como Zúmbale la Memba, que era prácticamente la más así alegre y tal, de resto eran todas muy, casi de cantautor, ¿no? Aunque éramos una maxi banda muy grande. Y fue una etapa muy bonita, la verdad. Después vino el COVID, la verdad, dificultades de cada uno, al final no se disolvió la banda, pero queda un bonito recuerdo de todos. Estamos hablando de una banda que llegó a subirse al Festival de
de Fuerteventura en música, Sí. en el Cotillo, por todo lo alto, y además aplaudida como si fuese una banda internacional a las que estamos acostumbradas o no estamos acostumbrados a ver, La ¿no? verdad es que está en YouTube esa actuación y yo de vez en cuando la rememoro porque fue un momento cumbre. Además, esa banda tenía el hándicap de que nuestro cantante era el batería Sí. y en un festival el cantante tiene que ser el frontman, ¿no? La persona que está delante animando. Entonces, para ese concierto especialmente trajimos un batería más, a Emilio Diena, y entonces en medio concierto, batería y voz era José desde la batería, y a mitad de concierto ya cogía a Emilio la batería y José salía adelante. Y en ese momento fue José animando al público y fue increíble. También me ocurrió unas visuales, pues claro, aprovechando la infraestructura, que hay Claro, pantallas y claro, tal, claro. pues diseñé unas visuales para cada tema. Agradecido a Cristian, el chico de Audioluz, que le di un guión completo de dónde tiene que ir cada canción, porque además en una empezaba un vídeo que tenía audio, después tenía que acabar ese audio y empezar nosotros. O sea, un jaleo que merecía que tuviéramos nuestro propio técnico de vídeo, pero Cristian nos hizo el favor de hacerlo todo al milímetro. Fue una maravilla y la verdad es que, como dices, bueno, incluso un amigo que es muy festivalero, incluso ha organizado festivales, nos dijo que estuvimos muy a la altura de un festival, que la verdad es que aquel día cumplimos expediente. Bueno, estamos hablando del lado más personal de este candidato para aquellos que no lo conozcan, pero sí es una persona conocida, al menos en Puerto del Rosario, por eso, precisamente por haber estado sumando en muchos proyectos sociales, culturales, reivindicativos en muchas ocasiones, hasta que da el salto ahora, este paso a la política. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, que es, bueno, por el hartazgo, por el vacío que había, pero a partir de ahora, en caso de ser elegido como candidato al Senado, hay que llevar una mochila con proyectos, ¿no? Saber dónde uno va a centrar su fuerza, dónde lo va a centrar Fernando Lentán, dónde lo va a centrar Sumar, siguiendo ese extensísimo programa electoral. Claro, el programa es nacional, el de Drago Canarias sí era más regional, y ahora que estamos en Fuerteventura y el senador se tiene que centrar precisamente en su isla, es que ya queda manido porque lo estamos diciendo cada 2 horas, pero es que es el tema del agua, es el tema de la vivienda, es el tema del empleo y es el tema de la inmigración. Es que es una pena que sea manido y que no se haya resuelto ya desde hace 10 años, pero es que hasta que no se resuelva, pues seguirá haciéndolo. Y el tema del agua como servicio básico, yo lo decía en el debate, es que no es un tema político, no es un tema ideológico, solo será ideológico el loco que piense en privatizarla, que espero que no sea ninguno, que no sea ni siquiera los de extrema derecha. Pero el tema del agua, un servicio de agua constante, de calidad, debe ser primordial, y sobre todo comunicar a la ciudadanía qué se está haciendo, qué se va a hacer, en qué plazo. O sea, tenemos medios audiovisuales de sobra, tenemos gente magnífica para hacer guiones, los youtubers hoy en día te explican todo con una calidad impresionante, y nuestras instituciones no son capaces de hacernos un vídeo de 5 minutos donde nos diga, el Picaba es esto, estamos en este punto, en este plazo se hará esto, en este plazo se hará... Yo eso no lo he visto, y yo sé que puedo ir a un documento de 800 páginas lleno de planos y lleno de tal, pero lo siento, aunque sea candidato político, lo siento, eso se me hace bola y no lo voy a entender. Lo quiero para mí y para el resto de la ciudadanía, una explicación muy ágil, muy fácil. Estamos acostumbrados ya, en 2023 todo lo consumimos audiovisualmente. Se dice ya que la gente ni siquiera busca en Google. La gente, cuando busca una solución, la busca en YouTube. ¿Cómo se hace algo? Ya no buscas en Google leer cómo se hace algo, buscas en YouTube. Sí. Pues necesito que nuestras instituciones, tenemos medios de sobra, hay presupuesto de sobra para contratar a gente que sepa explicarse bien, eso en inglés le llaman el storytelling, hay grafistas, hay de todo. Cojan a chicos de la escuela de arte si quieren en práctica, pero por favor, una explicación muy clara de qué es el Picaba, de dónde estamos, de dónde vamos a llegar, y sobre todo un consenso de todas las fuerzas políticas de apoyar todo lo que salga, porque si ahora empezamos que no, porque este contrato con este, porque es que se podría haber hecho con otra, pues al final es que no, es que vamos a seguir las mismas. Dentro de 20 años será la campaña electoral y seguiremos diciendo el agua, la vivienda. Efectivamente, efectivamente. En cuanto al agua, hay que saber comunicar, hay que saber dar plazos reales y no, efectivamente, no crear expectativas que luego son aún más frustrantes, ¿no? Pero también ayer insistía el presidente del Gobierno de Canarias, quiero preguntarle si está de acuerdo, en ser responsables con el consumo, puesto que parece que todo el mundo está llenando piscinas en este momento, claro, con el calor, y si las tienes en casa, pues es difícil, si sabes que hay agua, no dejarla correr. Pero ayer advertía que también teníamos que volver otra vez a esa cultura del agua que siempre ha identificado a Fuerteventura. Sí, por supuesto. Y yo soy una persona súper ahorradora en todo, no solo en el agua, sino en la comida. Yo dentro de mi casa rebaño los platos hasta que quedan limpios y me dicen que por favor no haga eso en los restaurantes, pero yo no tolero tirar ni una papa frita a la basura. Yo con temas vitales como la comida, el agua, tal, siento un respeto absoluto.
y me duele que se pudra la comida, me duele comprar de más y que sobre, todo ese tipo de cosas estoy súper concienciado. Sé que es una mentalidad que no puedo transponer a toda la ciudadanía, pero en el agua sí que, por ejemplo, mi madre es de Sevilla y yo viajaba mucho a Sevilla cuando era pequeño y allí también había unas sequías tremendas y en todas las casas había unas pegatinitas en el váter, en el lavamanos, en la cocina, de ahorra agua. O sea, era una concienciación social de que hay que ahorrar mucha agua. Lavarse las manos, lavarse los dientes, hay que lavarse las manos y lavarse los dientes, pero con lo justo. Mientras te lavas los dientes, no dejar corriendo mientras te cepillas. A mí me pasaba en una casa que mi termo estaba a 20 metros del baño, pues todo ese agua que mientras espera que salga el agua caliente, tenía un balde ahí, tenía un barreñito, y lo llenaba con ese agua y lo dejaba a un lado para echar una cisterna, por ejemplo. Hay muchas medidas que tenemos que tomar siempre para no desperdiciar ni una gota. Ahora bien, cuando salen las cifras macro y te das cuenta que lo que tú estás ahorrando es una cosita así y lo que desperdicia un hotel es una cosa así, bueno, pues son cosas que a veces desincentiva a las personas a decir, coño, yo estoy haciendo un gran esfuerzo para ahorrar estos 2.000 litros o 1.000 litros y un hotel de repente por tener unos protocolos abusivos o está desperdiciando todo esto. Bueno, pues también pasa mucho con la ecología, con tal, centrarse mucho en el ciudadano y no centrarse en esa gente que realmente causa unos problemas a gran escala, pero aún así, ya te digo, a mí personalmente, aunque esa sea la realidad, yo seguiré ahorrando el agua, ahorrando comida, ahorrando todo, porque creo que es una concienciación que hay que tener hoy en día. En cuanto a la vivienda, ¿qué plantea Sumar? Porque claro, aquí tenemos lo que se plantea a nivel nacional del derecho, sí, por supuesto, pero la situación que tenemos, que además se esbozó claramente en el debate, pues sobre un plan de vivienda que no ha llegado, unos ayuntamientos que no tienen los planes generales con la definición exacta de qué suelo, en la calle. ¿Usted tiene amigos, conocidos, gente que está desesperada buscando casa? Yo por suerte, yo la verdad es que cuando uno se hace padre cada vez tiene menos gente cerca, está todo el día, pero por suerte los que conozco todos viven en una vivienda digna. Mi madre, sí que es verdad que mi madre se ha dedicado siempre a la labor social, a la asistencia social por su cuenta, de forma voluntaria, y ella sí podría venir aquí, aunque no va a venir, porque ella nunca se ha querido pronunciar ni que se hable de nada, y de hecho le estoy haciendo un feo diciendo yo esto públicamente. Ella sí está en contacto con todo ese tipo de gente sin techo y tal, pero yo la verdad es que desde mi realidad, de mi círculo cercano, mi gente tiene vivienda, pero eso no significa nada. Claro, o sea, exacto. Claro, por eso que mi círculo cercano tenga una casa en propiedad, en alquiler o tal, no significa nada. El problema está en la vivienda, y antes estaba escuchando la entrevista con Bruno, hablabas del desalojo en Corralejo. Pregunto yo, ¿se va a desalojar a esa gente sin tener una solución propuesta? Porque es que quizá lo que hay que preguntarse es ¿cómo no se espera a tener una solución habitacional para esas familias antes de demoler? O bueno, demoler no, perdón, es que no se va a demoler, se van a desalojar sí, simplemente. 250 ¿Qué pasará al día siguiente de ese desalojo? Esa estructura se va a empezar a rehabilitar, van a entrar las máquinas a construir, se va a demoler, o una semana, un mes después, un año después, esa estructura va a quedar exactamente igual que hoy. O sea, ¿se está echando a esa gente por algún motivo de máxima urgencia? O se les va a echar. Más allá de eso, ¿qué se va a hacer con esta Claro, gente? es que hasta que no hubiera una solución no se debería plantear el desalojo de esa persona, de esas familias que están ahí. Creo que es de cajón. Creo que una persona que viva en este mundo y que tenga unas mínimas nociones de derechos humanos piensa qué va a hacer con la gente, buscarle una solución habitacional en donde sea. No sé si hay complejos de apartamentos que estén cerrados por cualquier motivo y se puedan meter ahí. Cualquier solución antes que dejar en la calle a unas personas por unos motivos simplemente burocráticos. El desalojo de 250 personas, del que no hemos dejado de hablar hoy desde las 8 de la mañana, un desalojo de 146 viviendas del residencial Las Palmeras, que va a dar muchos problemas, no solamente a estas personas que se quedan sin techo. Veremos lo que tiene que decir el ayuntamiento. De momento no se ha posicionado, ni tampoco el Cabildo, pero desde luego que desde el sindicato de inquilinos de Fuerteventura están pidiendo una medida urgente. ¿Qué hacer con estos ancianos? ¿Qué hacer con estas mujeres embarazadas? ¿Qué hacer con familias con niños en un lugar que no hay casa? Claro, y me preguntabas por las medidas de Sumar. Sumar propone cuadruplicar la inversión, o sea, cuadruplicar en el PIB la inversión hasta llegar al 1% del PIB. En el programa nacional pues habla de construcción, rehabilitación de vivienda. En Fuerteventura obviamente hay mucho esqueleto a medias. Convendría más terminar todos esos esqueletos a medias, que los vemos en Playa Blanca, los vemos por toda la isla, y convertir en viviendas de alquiler social. Y por otro lado,
también habría que llegar a un paradigma normal de sociedad en el que una gente con su sueldo pueda pagarse una vivienda, ¿no? O sea, lo que habría que conseguir es que los precios de la vivienda pues te consuman, no sé, una cuarta parte del salario o algo así, unas cifras normales, tener mejores sueldos para poder pagar alquileres justos y que tengas dinero para hacer la compra y que al final te queda hasta un poquito para ahorrar, porque es que hoy en día la realidad es que parece que hay que vivir al cuello y buscar y con esto. El problema es que hemos llegado a un paradigma en el que no se puede vivir. Y afecta a todo, afecta el salario, afecta el precio de la vivienda, afecta el precio de la cesta de la compra. Porque claro, si los salarios fueran infinitos, pues podrías pagar una vivienda carísima. Pero si todo está bajo, todos los ingresos están bajos y todos los pagos están altos, algo no va bien. Bueno, esto nos lleva directamente a la tercera de las preocupaciones que usted decía que va a trasladar, que son los grandes temas: agua, vivienda y empleo. En cuanto al empleo, Yolanda Díaz ha estado paseando sus datos, buenos datos. En cuanto a empleo, se ha conseguido subir el salario mínimo interprofesional de 780 a 1.080 euros al mes. Desde luego que sigue siendo muy insuficiente. Hay una medida que se está cuestionando, que es la reducción de la jornada laboral. Ayer teníamos ocasión de compartirla con muchos de los comerciantes de la Asociación de Puerto del Rosario, ¿no? Decían, bueno, claro, esto sería el sumum, ¿no? El poder decir que nosotros nos equiparamos a un horario europeo, seamos europeos en todo, ¿no? Sin embargo, en España estamos muy lejos de que eso sea así. Eso lo hablamos en la otra vez que vine y yo comentaba que en mi caso, en un sector productivo que estás dentro de un taller produciendo mercancía, es posible reorganizar la producción, invertir en maquinaria que te ayude en procesos muy manuales a conseguir hacerlo en menos tiempo y que ese menor tiempo pues repercuta no solo en el beneficio de la empresa, sino en el beneficio del trabajador. Y yo creo, en aquel momento ya te comenté que caso distinto sería el de los comercios que tienen que abrir unas puertas y estar presentes independientemente de la productividad. Pero cuando en aquel momento también te comentaba que ya estamos hablando de un cambio de mentalidad social, ¿no? De los horarios sociales, de que si una tienda tiene que abrir una hora menos, pues todos lo tenemos que entender e ir a comprar esa hora menos. Claro, eso de un día para otro no va a pasar. Si mañana todas las tiendas empiezan a cerrar una hora antes, van a perder una venta de gente pues que todavía no lo ha asimilado. Pero por eso digo, es una cosa progresiva. De hecho, el programa electoral de Sumar, Yolanda Díaz siempre habla de medidas a 10 años, porque se centra en problemas estructurales y los problemas estructurales no se corrigen ni en los 100 días de gracia, ni en media legislatura, ni en una. Y sobre todo los cambios de mentalidad pues son todavía más complicados, pero creo que poco a poco se pueden ir consiguiendo. Yo creo que cada vez más, bueno, o yo por tener 2 niños cada vez ceno antes y a veces me digo la típica broma de parezco un inglés cenando aquí a las 7 de la tarde. Pero es verdad que quizá ya los españoles no cenamos a las 10 de la noche, como hacíamos antes. Quizá ya no cerramos los restaurantes a la 1 de la mañana con la última copa. Poco a poco tenemos que ir siendo un poquito más respetuosos con los trabajadores que trabajan de cara al público, con la hostelería, con no dar la brasa ahí cuando ya ves que están cerrando respeto, todo. Básicamente, claro, ¿no? Tener respeto, cambiar un poquito los horarios. Si al final resulta que es que cuando cenamos antes y nos acostamos antes nos levantamos mejor y decimos, sí, desde luego. Oye, qué bien, pero bueno, el carácter de los majoreros canarios, españoles, ya sabemos cómo es. Cómo somos. Su formación ha cuestionado mucho la ausencia de Núñez Feijóo, del líder del Partido Popular, en ese debate a 3 con Vox, que sí se personó, con Partido Socialista y con Sumar. Decía Yolanda Díaz, ¿cómo puede el señor Feijóo querer gobernar la cuarta economía de la Unión Europea sin exponer, sin confrontar y defender sus propuestas en un debate electoral en la televisión pública, que debería ser casi de obligado cumplimiento, ¿no? Por lo menos yo al menos lo veo así. Se hablaba de negacionismo, de absentismo, de vuelta al pasado. Se hablaba de un debate en el que Feijóo decía había perdido esta oportunidad porque no tuvo el valor de participar. ¿Cómo ven ustedes, los jóvenes, sobre todo, que haya candidatos que estén dispuestos a gobernar un país, pero no estén dispuestos a sentarse detrás de un atril a confrontar sus ideas, como sí van a tener que hacer en el Congreso de los Diputados? Sí, fue una auténtica falta de respeto. Fue una falta de respeto a los españoles que un candidato con opciones de gobierno no se presente al debate organizado por la televisión pública.
lo resumo como falta de respeto. Y creo que lo que demuestra son las carencias del candidato Feijóo, que disfrutó de una gran fama cuando estaba allí en Galicia con unos medios que le bailaban el agua y con unos medios que le bailaban la sopa boba, y parecía que era el gran candidato con las mayorías absolutas, pero resulta que después cuando se enfrenta a todo un país, pues se les notan las carencias por todos lados, y se le ha demostrado muchísimo, y se demuestra cómo miente cómo dice un dato erróneo, una periodista se lo corrige porque tiene los datos delante, porque una periodista está claro que se ha preocupado más en buscar ese dato fidedignamente que él, que bueno, tendrá mil cosas en la cabeza y suelta lo que le viene. Y él, desde su soberbia, le decía a la periodista que corrigiera, que él le estaba dando el dato de verdad, que corrigía. Al final tuvo el que corrigir, no sé si corrigió realmente o simplemente matizó, pero mintió en el debate cara a cara, mintió en una entrevista, y ahora dice que si él miente, que le echen. Bueno, pues ya debería ir yéndose él solito, porque ya él mismo ha reconocido que ha mentido. Y eso, es simplemente como un candidato que ha estado sobreprotegido por los medios de su región, al enfrentarse a la realidad de un país, pues que pues demuestra sus carencias. Y habrá que ver el nivel de inglés de Feijóo en Europa, porque esa será otra. Sí, porque poco se habla de esto, ¿no? Se ha hablado de la importancia no se ha hablado de la importancia de la formación, de la importancia de los idiomas, que ya debería de venir dado, de la importancia de cuidar la historia. Por ejemplo, no forma parte de los debates electorales. Yo sé que hay temas que son verdaderamente importantes, como las políticas públicas, la economía, en este caso los grandes asuntos, efectivamente, vivienda, transporte, agua, pero patrimonio, tradiciones, conservación, porque luego cuando llegamos al día a día, ¿no? ¿Qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos en cuanto a qué fondos tenemos o qué sensibilidades tenemos para que todo se venga abajo o para que todo se mantenga? ¿Qué propones Sumar en este aspecto? Aspectos más culturales. Sí, en aspectos culturales, la número 2 por la lista de la provincia de Las Palmas es Getsemaní de San Marcos, un perfil súper profesional en el tema de la cultura. Es una chica de Gran Canaria que lleva unos años viviendo en Madrid y fue la encargada de cultura en el gobierno de Manuela Carmena. Está implicada en el Estatuto del Artista, que lo está redactando una comisión interministerial. Hay otro chico también, Alberto González, otro chico de Escaleritas, de Gran Canaria, con el que conocí cuando fui a la Toy Yolanda Díaz, que también jurista que está implicado en esta redacción. Y Sumar lleva la cultura en lo más alto, para empezar por el Estatuto del Artista, que busca una protección que le equipare a otros trabajos donde puedan tener paro, donde puedan tener jubilación, donde proteja las particularidades de los artistas que trabajan pues esporádicamente, pueden tener una buena época, después pueden tener un parón. Pues se está creando todo un marco legal que no existía y que ya a estas alturas de siglo pues era imprescindible. Y en cuanto a patrimonio, bueno, en las municipales, uno de los chicos de Drago Verdes Canarias aquí en Fuerteventura es de la asociación FEQEN, que es Protección del Patrimonio. Aprendí muchísimo ahí y todavía me queda mucho por aprender, pero desde luego que Sumar en los partidos en los que ha buscado confluencia, ese respeto al patrimonio es parte primordial. Ahora estamos hablando de Fuerteventura, porque claro, como senador, pues tampoco te voy a hablar de la Alhambra ni de la Giralda. Pero en Fuerteventura tenemos la suerte de tener gente implicada, expertos en patrimonio. También tengo la suerte de haber, desde mi trabajo de rotulista, haber trabajado para el Museo de Betancuria, el Museo Arqueológico Insular. Y he tenido la suerte de, como tengo que imprimir y hacer todos esos textos, pues me los voy leyendo. Sí. Y agradecer el trabajo del Museo Insular, a Isidoro y a Luis Mata, a toda la gente que trabaja ahí, Tibicena, que es una empresa que se ha encargado de algunas exposiciones. Estoy muy, muy gratamente sorprendido de lo bien que se está llevando eso. Ahora mismo hay una exposición del legado del pueblo majo. Quizá falta un poco los horarios. Todos sabemos lo que pasa con los horarios de los museos. Al ser un servicio público, trabajadores públicos, esos horarios hay que compensarlos de alguna forma. Hay que recordar que el Museo Arqueológico abre los domingos. Sí. Este museo abre los domingos y ha dado un cambio ahí, ¿no? Que pueda ser consumido por todos nosotros. He ido unas 3 o 4 veces de la nueva apertura, pero tengo pendiente ir a esta exposición del legado majo, que como digo, he participado porque he construido las peanas esas que hay ahí, he leído muchos de los paneles, pero tengo pendiente acudir. Y bueno, invitar a toda la población a eso, a que conozca nuestro patrimonio, a que conozca todo el trabajo del FEQEN, a que se informe del patrimonio arqueológico de Fuerteventura. La senadora
por Lanzarote de Sumar es Nona Perera, es una arqueóloga también, consiguió la protección de Tindaya, paralizó cautelarmente el derribo del magma, pero bueno, se está acabando ese periodo y... ¿Alguien sabe algo? Es que es lo que hablamos de comunicación. ¿Alguien sabe algo de qué pasa con el magma? Nona Perera hace lo que puede paralizando. Estamos hablando del local que está al lado del Hospital Parque, sí. Y que el Hospital Parque sí quería ampliarlo, y en este caso ha habido determinadas asociaciones y muy especialmente Federico Martín de Prenquén, que han sido las primeras que pusieron el primer grito en el cielo diciendo, oiga, pero que aquí se está derribando un inmueble o se puede llegar a derribar un inmueble que tiene historia, ¿no? Sí, sí. Es que lo que ocurre es que hasta que no se haga un catálogo... Claro, el problema es que lo conocemos ya siempre como un sitio de hostelería, desde los Podomorfos, el Calle 54, Correcto. el Magma, y quizá lo que vemos allí, bueno, vemos muros de piedra, pero es de noche, hay luces, la gente no va en sus mejores condiciones. Sí. pero si tú ves fotos de día, fotos que han hecho allí, esas salas que tienen como oficina tienen unos suelos hidráulicos preciosos, esos muros en los que tú entras al baño son una auténtica obra de arte, que quizá no lo hemos entendido por ser una discoteca, sí, pero si lo ves con calma, te das cuenta de la historia que tiene. No, y que hasta que esto no se regule, el propietario pues tiene una libertad sobre su inmueble que no le obliga más que aquello que quiere hacer. Entonces, en esto hay que tomar decisiones desde lo local, ¿no? Y sé que se han ofrecido alternativas que hagan el bien por las dos partes, que se mantenga todo lo que hay y se construya de ahí para arriba la ampliación del hospital. Creo que se ha propuesto alguna alternativa, habría que valorarla. Yo la verdad es que no quiero valorar de más cosas que no conozco, pero... Bueno, Fernando, por último, ¿qué va a pasar con Drago Verdes Canarias, con los candidatos de Drago Verdes Canarias una vez que pase el 23J? Pues si este candidato sale senador, pues pasará que irá a Madrid a defender Fuerteventura. Si no sale senador, pues iré a mi casa, que la verdad es que estoy en un momento muy complicado, o sea, en un momento diferente de la vida en el que no me puedo implicar mucho en este tipo de proyectos. Entonces volveré con mi familia y con mi trabajo, y el resto de candidatos pues tienen 4 años para seguir haciendo crecer este proyecto, porque es que a Drago Canarias y Drago Verdes Canarias las municipales nos vino todo muy deprisa. O sea, no les lo dio que tiempo a hacer empezó con campaña. el nombre Proyecto Drago, que después se convirtió en Drago Canarias, hizo una confluencia para las municipales, se estableció en algunas islas, y precisamente Fuerteventura llegó un poco apurada de tiempo, pero aún así conseguimos hacer un equipo, sacar un programa, hacer un acto en la Plaza de la Paz, y bueno, con mucho esfuerzo sacamos aquellas elecciones adelante y conseguimos unos resultados, pues como dijimos, no conseguimos representación, pero bastante buenos para una fuerza que acaba de comenzar, ya no solo en la isla, sino en toda Canarias. Ahora entró la confluencia con Sumar, estoy como candidato, vamos a intentar sacar unos resultados también buenísimos. Sí. Y ya después de estas elecciones, pues viene la tranquilidad. Después de todas estas prisas, ahora hay tranquilidad, hay 4 años para sumar bases, que es muy importante en todos los partidos, sumar bases, gente que esté implicada, gente que apoye, porque hay muchas cosas que hacer y muchas veces entre 10 o 20 personas es muy duro llevarlo. Y sabemos que hay gente que comparte todas estas ideas. Invitamos a toda la gente que comparte estas ideas y que quiera colaborar puntualmente, cuando sea, dando sus opiniones, a que contacten, busquen la página de Drago Canarias, tendrá algún formulario de contacto, me escriben a mí por Facebook, a Cicele, a cualquier persona que conozcan, que nos hayan visto por aquí. Soy tal, estoy interesada en seguir, en aportar todos los colectivos, todo. Bueno, pues ahí está. Es esa experiencia en la que muchos jóvenes decían, vamos a dar el paso. Dreamland, desde luego, fue un buen detonador de que algunas personas que vivían pues en otras cosas, como todo lo que acabamos de describir de la vida de Fernando Letán y de sus múltiples aficiones, pues de repente dijeran, vamos a dar el paso, lo cual es muy positivo, tener una gente joven crítica y que esté dispuesta a tomar decisiones y también a asumir sacrificios, como es el caso de 2 hijos pequeños, muy pequeños, que además estuvieron también presentes en ese debate. Cuando decía hoy Peña Armas fue mucha gente joven, también incluía a esta tierna infancia que estuvo en ese debate. Fernando Letán, mucha suerte, mucho ánimo este domingo y enhorabuena por la experiencia y por la valentía, ¿no? Sí. De salir y decir, oye,
quiero hacerlo y además nada más y nada menos que al Senado. Así que mucha suerte. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros vamos a continuar adelante en esta mañana, que es la última en la que los candidatos y las candidatas tienen la posibilidad, pues eso, de contarnos cómo es su perfil más personal, sus aspiraciones políticas o incluso su petición de voto. Seguimos adelante.